¿Qué pasó? Trabajadores de la United Fruit Company realizaban una huelga en Magdalena porque vivían de la mierda, porque vivían miserablemente. ¿Y qué sucedió? El ejército, las personas que protegen el Estado, las personas que protegen a las personas, llevaron este acto imperdonable a cabo. El ejército abrió fuego contra los manifestantes. Esto se categoriza como violencia estatal. Esto es una masacre llevada deliberadamente por el Estado. ¿Cuántas víctimas hay? De 1980 a 1990, la época del narcotráfico y las guerras múltiples. Habían muchas guerras por las que estaba pasando Colombia. Eran demasiadas, era insoportable para el país todo eso. Estaban para la presidencia Julio César Turbay, Belisario Betancur, Virgilio Barco Vargas, y aparece el narcotráfico como actor nacional, se metió al Estado. Entonces crecimos, nos volvimos la potencia mundial porque se creó el cartel de Medellín, el que lideraba a Pablo Escobar. También creció Cali como potencia por el cartel de Cali. Ocurrió la gran expansión paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia. Se llevó a cabo la masacre de Mapiripán, se llevó a cabo la masacre de Lar, se llevó a cabo la masacre de Pueblo Bello, se llevó a cabo la masacre de Chengué. Y todo esto ocurrió por los paramilitares, por la guerrilla, por el narcotráfico y por la violencia del Estado contra los civiles. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra la banda de pensadores críticos el día de hoy? De locos inconformistas que no quieren lo mismo de siempre. ¿Bien o qué? Me alegro que estén muy bien, espero que estén muy bien. Y si no están bien, entonces háganlo todo por estar mejor. El día de hoy quise traerles un poco de historia, un poco de memoria, para que no olvidemos todo lo que ha sucedido durante tantos periodos de tiempo y nos seguimos haciendo los locos. Algo que ha pasado en múltiples gobiernos, son actos que cometen estas personas de manera desagradable y las hacen de gusto, las hacen por poder. Estas acciones son llevadas a cabo simplemente por mostrar el nivel en el que se encuentran ante la sociedad. Entonces vamos a traer un poco de recuerdos, vamos a traer un poco de memorias de por qué el ahora, de por qué está pasando lo que está pasando en la Colombia actual, porque todos olvidan, porque todos están viviendo desde su privilegio. Entonces vamos a traer un poquito de historia, listo. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué ocurre en estos periodos de tiempo desde 1928? Vámonos hasta 1928. Entonces vamos a hacer un resumen desde allí. Ocurren desde 1928 hasta ahora ocurren masacres por agentes estatales, masacres por guerrillas, masacres por paramilitares, violencia por narcotráfico, violencia asociada al conflicto armado interno, un conflicto armado creado por el mismo Estado. ¿Quién gobernaba en 1926? Miguel Abadía Méndez. Listo. ¿Qué ocurrió en 1926? Emblemáticamente hablando, la masacre de las bananeras, el 6 de diciembre de 1928, y el periodo de presidencia de Miguel Abadía Méndez duró desde 1926 hasta 1930. ¿Qué pasó? Trabajadores de la United Fruit Company realizaban una huelga en Magdalena porque vivían de la mierda, porque vivían miserablemente. ¿Y qué sucedió? El ejército, las personas que protegen el Estado, las personas que protegen a las personas, llevaron este acto imperdonable a cabo. El ejército abrió fuego contra los manifestantes. Eso se categoriza como violencia estatal. Esto es una masacre llevada deliberadamente por el Estado. ¿Cuántas víctimas hay? Se estiman decenas, se estiman cientos. Hay versiones históricas que mencionan más de 1000, pero no hay un consenso definitivo. Listo, entonces damos el siguiente paso. 1930. En 1930, ¿qué hay? Existe la República Liberal. Presidentes: Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos. Ocurrió un contexto de modernización económica, de reformas sociales. Se proponía un poco más llevar a cabo acciones para el pueblo, pero comenzaron a aumentar los conflictos agrarios, comenzaron a afectarse más la vida de los campesinos, comenzaron a haber muchas más tensiones políticas. Y aunque no existen registros nacionales de masacres comparadas con periodos posteriores, también es un periodo de violencia que no podemos pasar por alto. Luego llegamos a 1946 hasta 1958 como un periodo llamado la violencia. En Colombia existió un periodo que se llamó la violencia. Presidentes: Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y Gustavo Rojas Pinilla. El punto de quiebre de esta situación como tal fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril
de 1948. Esto procedía a desatar el Bogotazo, una ola de violencia nacional que se veía venir, que era inevitable que sucediera. Aparte de que comienza esa violencia estatal, comienza esa violencia bipartidista, comienzan a violentar las zonas rurales. Entonces existe que en esa época hay un balance entre 200.000 y 300.000 muertos, más millones de desplazados de manera interna acá en Colombia. Entonces, ¿qué ocurre? De 1960 a 1979, el nacimiento de las guerrillas. Comienzan a nacer las guerrillas. Nació en 1964 las FARC, el ELN, el M-19 en 1974. Y aparte de esto, también se está llevando a cabo una paramilitarización de la sociedad, donde hay una insurgencia estatal. Los presidentes de esta época eran Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana, Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay Ayala. En esta época es que se lleva a cabo esa insurgencia armada, esa contrainsurgencia estatal, donde se comienza a paramilitarizar la sociedad y ya políticos comienzan a crear ejércitos propios. Llegamos a 1980, de 1980 a 1990, la época del narcotráfico y las guerras múltiples. Habían muchas guerras por las que estaba pasando Colombia. Eran demasiadas, era insoportable para el país todo eso. Estaban para la presidencia Julio César Turbay, Belisario Betancur, Virgilio Barco Vargas, y aparece el narcotráfico como actor nacional. Se metió al Estado. Entonces crecimos, nos volvimos la potencia mundial porque se creó el cartel de Medellín, el que lideraba a Pablo Escobar. También creció Cali como potencia por el cartel de Cali. Esos fueron como tal los hechos más destacados de estas épocas. ¿Qué ocurre luego? La toma y la retoma del Palacio de Justicia, donde hubieron cerca de 100 muertos. ¿Qué ocurre también? La masacre de Segovia, donde hubieron 43 muertos aproximadamente. ¿Y quiénes son los responsables de todas estas situaciones? Guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo y el Estado. Porque aunque inicialmente las guerrillas se crearon para protegerse del Estado, a lo largo del tiempo tristemente se dejaron influenciar. Esa manera fácil de ganar dinero, por esa manera fácil de obtener enriquecimiento y poder financiar todo eso que nadie financiaba, todo eso que no se podía llevar a cabo por falta de recursos. Entonces se dejaban endulzar el oído por personas relacionadas con lo ilícito y terminaron siendo parte de lo ilícito. Entonces, responsables, guerrillas, narcotraficantes, paramilitares y el Estado, porque es así, la culpa ha sido normalmente del Estado. A transcurso de la historia que les hemos ido contando, que les he ido contando como tal, el Estado es el que ha causado ese tipo de división. De 1990 a 2002, la etapa más sangrienta, así la nombraron, la etapa más sangrienta. En la presidencia, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana Arango, fueron los presidentes durante estos periodos de tiempo. ¿Qué sucedió en estos periodos? ¿Por qué fue la etapa más sangrienta? ¿Por qué nadie lo sabe? ¿Por qué no lo comentan? En estos periodos de tiempo ocurrió la gran expansión paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia. Se llevó a cabo la masacre de Mapiripán, se llevó a cabo la masacre de Lar, se llevó a cabo la masacre de Pueblo Bello. Se llevó a cabo la masacre de Chengué y todo esto ocurrió por los paramilitares, por la guerrilla, por el narcotráfico y por la violencia del Estado contra los civiles. Luego de ver todo eso hacia el pasado, luego de hacer ese recorderis de todos esos sucesos tan históricos y memorables, llega el gran Salvatore, llega la gran persona, llega el honorable caballero. De 2002 a 2010, el periodo de la seguridad democrática. Presidente Álvaro Uribe Vélez, 8 años. Bueno, ¿qué sucedió en este periodo de tiempo? Muchas cosas. Masacre de Bojayá, donde hubieron más de 100 muertos, donde se fortaleció aún más la paramilitarización en Colombia, donde un solo hombre poseía el ejército del Estado y poseía el ejército del bajo mundo, presuntamente. ¿Qué ocurrió también? Esa fue la etapa de los famosos falsos positivos, donde se han documentado 6.402 víctimas y donde se está hablando de 1.000 más. Y esto ha ocurrido por culpa de quién? Por la guerrilla, por los paramilitares y por la fuerza pública, que en este periodo de tiempo fue prácticamente lo mismo. Entonces llega este otro hombre inteligente, el sucesor de Álvaro Uribe, de 2010 a 2018, utilizando
la misma constitución modificada para quedarse 4 años más en el poder de manera democrática. El presidente Juan Manuel Santos hizo un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. El resultado, no se puede negar que disminuyeron combates importantes en el país como tal y también se redujeron las masacres con respecto a los años 90 y el principio de los años 2000 a 2010. Luego, ¿qué ocurre? Llega 2018, llega el periodo de 2018 a 2022, comienza nuevamente la reconfiguración del conflicto. Raro, llegan nuevas disputas territoriales. Están peleando por territorios otra vez. Nuevas disidencias de las FARC. O sea, las FARC, lo que era las FARC, comenzaron a dividirse en todo. Ya no era una sola institución. Ya habían 12 divisiones de un mismo grupo. Y está documentado el fortalecimiento de los grupos criminales. Entonces, ¿qué ocurrió en ese periodo de tiempo? Nuevas disidencias de las FARC, fortalecimiento del ELN y fortalecimiento del Clan del Golfo. ¿Qué sigue después? El periodo del 2022 al 2026. Supuestamente el periodo de la paz total también, pero es muy difícil para una persona gobernar cuando siempre ha gobernado el mismo y los mismos, porque desde que inicia la historia, todos vienen desde el mismo partido y la mayoría de masacres han ocurrido por mantenerse en el poder. Llega Gustavín Petrin a negociar simultáneamente con los grupos armados, quiere hablar con todos, quiere llegar a un tratado. En este gobierno también persisten varias masacres en varias regiones, pero ¿quién paramilitarizó la sociedad? Hay grupos que son ilegales y son paramilitares, fue lo que quedó de todo ese pasado. Se disolvieron, pero no supieron hacer nada más por la vida. Y fue lo único que aprendieron a hacer. Y no es su culpa, porque todo ha sido culpa de un sistema que se ha venido diseñando durante largos periodos de tiempo para que esta guerra se mantenga acá, para que no se disuelva, para que las mismas personas se sigan montando al poder diciendo es que necesitamos dar bala, para que se monten al poder diciendo es que necesitamos enfrentamientos. Y la mayoría de cosas que han sucedido en este gobierno han sido por el ELN, que se fortalecieron en el periodo de gobierno pasado, por las disidencias de las FARC, que se disolvieron y dañaron acuerdos internos en el periodo de gobierno del pasado. Todo lo que logró Santos lo cagó Duque, porque se fortaleció el Clan del Golfo y muchas de estas masacres son asociadas a ellos. Y no podemos dejar de lado también las estructuras regionales armadas, porque hay muchas personas que están llegando del extranjero también a formar sus colonias y a formar sus zonas de poder y a poner sus fronteras. Entonces, cuando hacemos un balance histórico general, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad estimó que el conflicto armado colombiano dejó aproximadamente 450.000 muertes violentas entre 1985 y 2018 y la mayoría civiles. La mayoría eran civiles. Si se incluyen las víctimas de la violencia de 1946 y 1958, el número de muertes asociadas a esos conflictos políticos y armados durante ese periodo de tiempo, durante el último siglo, ampliamente hablando, son 650.000 personas, hablando de civiles, convirtiéndolo en uno de los conflictos internos más prolongados de la historia. Y ustedes quieren que sigamos en un país donde quiera seguir solucionando las cosas con bala, donde quieren seguir solucionando las cosas con violencia. Después de este recuento histórico, quiero que tengan en cuenta todas las decisiones que toman de acá para adelante, porque estamos en un momento de alta influencia en el país, estamos en un momento en el que ya estamos cansados de lo mismo, estamos en un momento en el que queremos que lo más importante sea la educación. Todos sabemos que lo más importante es la educación, ese es el primer paso, que los papás tengan tiempo para estar con sus hijos en su casa. Y si están trabajando de 6 a 6 no van a tenerlo porque van a llegar cansados y no van a querer estar con el chino marica. Y así funciona la vuelta. Entonces todo eso tiene que ir cambiando y la mentalidad de las personas tienen que ir cambiando, porque me parece que nos estamos pasando de ignorantes y estúpidos al momento de pelear por lo de nosotros, al momento de pelear por los derechos de nosotros. ¿Cuántos en su casa tienen una constitución? Pero nadie está pendiente de las cosas, nadie lee, no les gusta. No supieron que en el periodo de 2004-2005 nos cambiaron la constitución, nos pusieron otra. Se religieron, llegó Uribe, se religió, después llegó Santos, se religió y después Santos dijo, ya no más, nadie más que yo, él se relige y volvió y cambió la constitución. Entonces han hecho lo que han querido con la constitución, han hecho lo que han querido con el país. ¿Cuándo vas a luchar vos por lo que realmente querés? ¿Cuándo vas a dejar de creer que tienes que agradecerle a alguien por todo lo que has conseguido, por todo lo que has luchado, por el tiempo de libertad que has perdido, por tu sacrificio, que tienes que agradecerle a alguien por tu sacrificio, que hay que ser un lamezuelas con el que transforma mi tiempo en dinero, con el que me cambia la libertad por plata, que hay que chuparle los pies, que es lo que está sucediendo, en qué momento
perdimos el foco de la libertad. ¿En qué momento nos dejamos lavar el cerebro de esta manera en la que nos está lavando tan horrible? Estamos defendiendo a los empresarios todos, los pobres en el caserío, mientras están buscando trabajo, mientras no tienen trabajo, que no quieren que pensionen a los abuelos que están en la calle vendiendo confites. Hace poco pasaron por acá por la cuadra gritando adulto mayor para la pensión, eso que lo otro, ojalá sea verdad, ojalá les den una luquita, ojalá no sea por campaña para CPR, ojalá sea un real pack, pero que llega un piro como Abelardo y dice, no es que hay que hacer 10 megacárceles para llegar a todos los barrios y barrer con todos y meterlo a las cárceles. Ah, bueno. Entonces, esa es la solución por la violencia. Sí, listo. Va a ir por sectores, acabar con los bandidos de esos sectores y meterlos a todos a una mega cárcel. Listo, 10 mega cárceles. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con los drogadictos? Hay que construir 10 megacentros de rehabilitación. Megacentros de rehabilitación. Ok. No está relacionada la criminalidad con la rehabilitación. ¿Por qué apartan esos temas? ¿Qué está pasando con la congruencia? No está relacionado el abandono de los padres o el crecer sin unos padres presentes por el aumento de la prostitución. No está relacionado, porque las personas no son capaces de relacionar cosas, pero sí son capaces de relacionar un chisme en la casa de los famosos. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Espero que analicen un poquito la historia del país. Espero que miren más a fondo todos esos sucesos que ha tenido la historia de Colombia. Que miren a fondo que llevamos 100 años de gobierno de la derecha, marica. Llevamos 100 años donde ha gobernado la derecha. ¿Cómo putas en 4 años va a cambiar todo? Cuando ni siquiera en esos 4 años gobernó la izquierda. Porque él no gobernó, porque él como tal no fue libre de gobernar todo el país. Él gobernó lo poco que le dejaron gobernar y más sin embargo salvó la de Antioquia. Le agradezco eso, país. Es el mejor. Compartan, comenten, analicen, estudien un poquito más, lean. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Den me gusta y suscríbanse. Ustedes son los mejores, no le olviden.